¿Te has encontrado alguna vez discutiendo con alguien y en ese momento sientes que hay algo más que simplemente una diferencia de opiniones? Como si hubiera una fuerza invisible tratando de manipular la situación. La Biblia nos alerta sobre cómo los demonios pueden manifestarse a través de personas buscando desestabilizar nuestra paz. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos enseña que las confrontaciones no siempre son lo que parecen. Hoy veremos cómo reconocer cuando las discusiones con otras personas son, en realidad, ataques espirituales disfrazados. ¿Estás listo para romper las cadenas de las discusiones inútiles y encontrar paz en la verdad divina? La lucha espiritual es real y muchas veces no somos conscientes de la magnitud de lo que estamos enfrentando. Nos vemos envueltos en disputas con personas a nuestro alrededor, pensando que lo que estamos viviendo son simplemente diferencias de opinión o malentendidos. Pero, ¿qué tal si te dijera que esas discusiones, esas tensiones podrían no ser solo lo que parecen? En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta poderosa verdad nos revela algo crucial. Nuestra batalla no es contra las personas. Aquellos con quienes discutimos no son el verdadero enemigo. En realidad, son instrumentos en una lucha mucho más grande, una guerra espiritual que se libra en lo invisible. Es importante entender que aunque nuestras disputas puedan parecer comunes o superficiales, el enemigo se infiltra en estos momentos, buscando que caigamos en su trampa. Él no viene con cuernos ni capa roja. No aparece como una figura mítica y monstruosa, no. El enemigo se disfraza, se camufla, se oculta bajo la forma de las personas que conocemos, aquellos que nos rodean, aquellos que más cerca están de nosotros. Las disputas que vemos a diario no son solo un choque de personalidades o puntos de vista. Detrás de cada discusión, cada palabra hiriente, cada acusación, puede haber una influencia espiritual manipulando la situación. Satanás usa a las personas, sus emociones y pensamientos distorsionados, como vehículos para desestabilizarnos, hacernos perder la paz y desviar nuestra atención del propósito divino. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado en una pelea que, al principio parecía sencilla, pero luego se escaló rápidamente, absorbiendo toda tu energía y paz? Tal vez la conversación comenzó con algo trivial, algo que en otro momento podría haberse resuelto con una simple conversación. Pero de repente, las palabras se volvieron más duras, los corazones más tensos y las mentes más cerradas. Al final, te preguntas, ¿cómo llegamos aquí? Ese es el primer indicio de que hay algo más en juego. ¿Quién se beneficia de estas confrontaciones interminables? ¿Quién está detrás de toda esta confusión? La respuesta no es agradable, pero es necesaria. El enemigo está detrás de todo ello. A través de esas personas que te rodean, el enemigo busca que pierdas el control, que pierdas tu paz, que tu fe se debilite y que tus relaciones se destruyan. Este principio está bien ilustrado en las Escrituras, cuando Jesús fue tentado en el desierto. En Mateo 4:1-11, el diablo se acercó a Jesús en un momento de debilidad física, después de haber ayunado durante 40 días. Satanás le presentó tentaciones que parecían razonables. Transformar las piedras en pan para calmar el hambre, el hambre, arrojarse desde el pináculo del templo para demostrar su poder, o adorarle a él a cambio de todos los reinos del mundo. Cada tentación tenía la apariencia de una oportunidad legítima, pero en el fondo era un intento de desviar a Jesús de su misión divina. A pesar de las tentaciones,
Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios, sin ceder a la manipulación. Él no discutió con el diablo, no entró en un diálogo inútil. Sabía que lo que estaba enfrente no era solo una persona, sino una manifestación del mal buscando engañarle. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. El enemigo viene a nosotros de muchas formas, a través de situaciones, personas y discusiones. Pero como Jesús, debemos aprender a reconocer la verdad espiritual detrás de las circunstancias. No podemos permitir que las disputas con los demás nos saquen del propósito divino que Dios tiene para nosotros. No se trata de ganar la discusión, de ser los más inteligentes o los más sabios en el momento. Se trata de mantenernos firmes en la verdad, de no ceder al juego del enemigo, de no dejar que nos desvíen de lo que realmente importa. A menudo, el enemigo se presenta disfrazado de una persona cercana, alguien que amas o que tiene una influencia significativa sobre ti. En momentos de debilidad emocional, esas personas pueden ser las que más fácilmente caen en las manos del enemigo, ya sea por frustración, enojo o resentimiento. Nos vemos atrapados en discusiones sin fin, creyendo que estamos defendiendo nuestras creencias, cuando en realidad estamos luchando contra fuerzas invisibles que buscan dividirnos, hacernos caer en la ira y el odio. Sin darnos cuenta, estamos siendo manipulados por el mal. Pero, ¿cómo romper ese ciclo? ¿Cómo detener la discusión antes de que escale? La clave está en entender que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. No importa cuán grande sea el desacuerdo, no importa cuán profundas sean las heridas emocionales. El objetivo del enemigo es distraernos de nuestra misión y robarnos la paz. Cuanto más entremos en esos enfrentamientos, más difícil será restaurar esa paz. El truco del enemigo es hacerte pensar que la pelea es personal, cuando en realidad es espiritual. Este es el momento en que debemos recordar las palabras de Jesús cuando dijo: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Nuestra verdadera batalla no se libra en el terreno de las discusiones humanas. Jesús vino a traer un reino que está más allá de nuestras disputas terrenales. Él vino a enseñarnos a ser pacificadores, no guerreros de disputas. En su vida, Jesús fue confrontado por muchas personas, pero rara vez se dejó arrastrar a discusiones interminables. En vez de entrar en peleas sin sentido, Él se retiraba a la oración, a la comunión con su Padre, para recibir la sabiduría divina. Así como Él, nosotros debemos aprender a apartarnos, a reconocer cuando una conversación ha sido tomada por fuerzas que buscan hacer daño, y a no caer en la trampa del enemigo. De hecho, hay momentos en que el mejor curso de acción es el silencio. Jesús, en su juicio ante Pilato, no se defendió ni una sola vez ante las acusaciones falsas. En Mateo 27, 12, 14, vemos que, a pesar de ser acusado injustamente, él no respondió. En su silencio hubo una poderosa declaración. A veces el enemigo quiere que respondamos, que sigamos alimentando la discusión, pero el silencio de Jesús fue un acto de resistencia espiritual. Él sabía que el propósito divino de su sacrificio estaba más allá de la confrontación del momento. Su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. En nuestras vidas, debemos tener discernimiento para saber cuándo el mejor movimiento es callar, orar y buscar dirección divina. A través de la oración, encontramos la fortaleza para resistir las tentaciones del enemigo. La oración nos permite conectar con el Padre, recibir claridad y entender que lo que estamos enfrentando no es simplemente un desacuerdo humano, sino una batalla espiritual que requiere de un enfoque más profundo. Es crucial entender que el enemigo busca que nos desgastemos, que entremos en discusiones interminables, haciéndonos creer que estamos luchando por la verdad. Pero, en realidad, estamos cayendo en su trampa. Cuanto más nos enredamos en estas discusiones, más perdemos de vista la paz que Dios nos ha ofrecido. Jesús dijo en Juan 14:27,
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no se encuentra en ganar una discusión, sino en mantener nuestra mirada fija en Él y confiar en su plan. La paz que Él nos da es diferente a la que el mundo ofrece. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. El primer paso para salir de esta trampa del enemigo es reconocer que no estamos luchando contra personas, sino contra fuerzas invisibles que operan a través de ellas. Cuando lo entendemos, somos capaces de dejar de discutir con los demonios en forma de personas humanas. Dejamos de pelear con nuestros hermanos y hermanas y comenzamos a pelear con la autoridad que Cristo nos dio sobre el mal. La victoria ya está asegurada. Cristo ya venció al enemigo en la cruz y al mantenernos firmes en su verdad, resistimos el ataque del enemigo y podemos mantener nuestra paz intacta. Cada vez que te enfrentes a una discusión que sientas que está fuera de control, recuerda este principio. No estás luchando contra la carne y la sangre. La verdadera batalla está siendo librada en lo espiritual, y tú tienes la autoridad para rechazar la influencia del enemigo. No permitas que te manipule. Vuelve a tu lugar de paz. Ora. Silencia las voces que quieren desviarte de la verdad, y al final, recuerda que en Cristo ya eres más que vencedor. El enemigo no necesita que te enfrentes directamente con él para lograr su objetivo. Su principal táctica es la manipulación y el control, y muchas veces lo hace a través de las personas más cercanas a nosotros. Satanás no tiene poder directo sobre nuestras mentes o corazones, pero sí tiene la capacidad de influir en aquellos que nos rodean, usándolos como instrumentos para sembrar discordia, conflicto y confusión. Es importante entender que cuando entramos en discusiones intensas con los demás, no solo estamos tratando con una diferencia de opiniones o malentendidos, estamos ante un juego mucho más peligroso, la manipulación del enemigo para sacarnos de nuestra paz y nuestra misión. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es precisamente lo que hace el enemigo cuando actúa a través de otras personas. No se presenta como un ser oscuro y monstruoso. No aparece con cuernos ni en un formato obvio de maldad. En lugar de eso, se disfraza de lo que parece ser una conversación razonable, un desacuerdo legítimo, una diferencia de opiniones, que si no tenemos discernimiento, puede arrastrarnos a un conflicto sin fin. En el momento en que nos dejamos llevar por estas discusiones, es fácil perder de vista lo que realmente está sucediendo. Estamos peleando una batalla espiritual disfrazada de una simple pelea con alguien que conocemos. Este es el mayor engaño del enemigo. Nos hace creer que estamos peleando por justicia, por la verdad, por lo que es correcto. Pero lo que en realidad estamos haciendo es ceder a su manipulación, caer en su trampa, dejar que nos controle a través de las emociones, de los sentimientos de frustración y enojo. De esta manera, el enemigo logra que gastemos nuestra energía en peleas humanas, mientras él sigue moviéndose en las sombras, manteniéndonos distraídos de lo que realmente importa. Mientras estamos atrapados en un ciclo de discusiones y conflictos, el enemigo se burla, sabiendo que su plan sigue funcionando perfectamente. Recuerda que, en la vida de Jesús, el enemigo también trató de manipularlo y controlarlo a través de sus seguidores. En Mateo 16, 22, 23, Pedro, el mismo discípulo que más tarde sería llamado piedra sobre la que se edificaría la iglesia, trató de disuadir a Jesús de su misión, diciéndole: «Señor, ten compasión de ti mismo, en ningún caso te acontezca esto». Jesús, al reconocer que esa no era una sugerencia de un amigo bien intencionado, sino una intervención espiritual para apartarlo de la voluntad de Dios, reprendió a Pedro de inmediato, diciendo: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Aunque Pedro no estaba consciente de que estaba siendo influenciado por el enemigo, Jesús pudo ver más allá de la persona y reconoció la influencia demoníaca que estaba intentando desviar su camino. De la misma manera, en nuestras vidas, podemos encontrarnos discutiendo con personas cercanas, creyendo que estamos luchando contra una diferencia de opiniones. Pero lo que en realidad estamos enfrentando es la influencia del enemigo, que quiere desviar nuestra atención, desestabilizarnos emocionalmente e incluso destruir nuestras relaciones. Es vital que aprendamos a discernir las tácticas del enemigo y no caer en la trampa de pensar que nuestras discusiones son simplemente humanas. La manipulación espiritual del enemigo se presenta de muchas formas. A veces se manifiesta a través de la ira injustificada, a veces a través de palabras hirientes o ataques emocionales, o incluso mediante comportamientos pasivos agresivos que nos mantienen en un estado constante de tensión. Lo que el enemigo busca es que perdamos la paz, que nos dejemos llevar por las emociones y que olvidemos nuestra misión divina. Cada palabra hiriente, cada acusación infundada, cada ataque a nuestra identidad y propósito es parte de su plan para distraernos y alejarnos del camino de la paz y la reconciliación. Es importante recordar que, como creyentes, nuestra verdadera identidad no está en la forma en que otros nos ven, ni en lo que otros piensan de nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. Cuando el enemigo nos manipula a través de otras personas, está tratando de robarnos la paz que Cristo nos ha dado. En Filipenses 4:7, se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios nos ofrece no es una paz que depende de las circunstancias, ni de lo que otros piensen o digan de nosotros. Es una paz sobrenatural, una paz que guarda nuestros corazones y nos mantiene firmes, incluso en medio de la tormenta. El desafío para nosotros es aprender a mantenernos firmes en esa paz, a no ceder a las manipulaciones del enemigo. Esto requiere disciplina espiritual, oración constante y un profundo conocimiento de la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Solo cuando somos conscientes de las tácticas del enemigo y comprendemos la autoridad que tenemos en Cristo, podemos resistir la manipulación y el control del mal. Y lo más importante, podemos hacerlo sin entrar en luchas innecesarias con aquellos que el enemigo ha usado como instrumentos. La clave para superar la manipulación del enemigo es aprender a no responder con ira, ni a caer en discusiones interminables. La reacción más poderosa que podemos tener frente a la manipulación del mal es mantener la calma, no dejar que nuestras emociones sean tomadas por el enemigo. Recuerda las palabras de Proverbios 15:1. La respuesta amable aplaca el enojo, pero la palabra áspera hace subir la ira. Aquí vemos la clave para desarmar las tácticas del enemigo. La respuesta suave, la prudencia, el no caer en la trampa de responder a la provocación con más provocación. En lugar de seguir la corriente de la discusión, debemos buscar el camino de la paz. Jesús, en su vida, nunca respondió con agresividad ni dejó que las discusiones le desviarían de su propósito. En Juan 18:36, cuando fue confrontado por Pilato, le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». De manera similar, como cristianos, debemos recordar que nuestro reino no es de este mundo y nuestras batallas no son terrenales. La paz de Dios es nuestro mayor refugio y debemos buscarla con diligencia. Cuando entendemos que la manipulación del enemigo busca arrastrarnos a un conflicto emocional, nos damos cuenta de la necesidad urgente de orar y pedir discernimiento. La oración no solo es una herramienta de comunicación con Dios, es una poderosa defensa contra las tácticas del mal. En Efesios 6:18,
Pablo nos insta a orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración constante nos ayuda a mantenernos alertas, nos permite ver las situaciones desde una perspectiva espiritual y nos da la fuerza para resistir el mal sin caer en discusiones que solo sirven para desgastarnos. Al aprender a reconocer la manipulación y el control del enemigo, también debemos aprender a orar con entendimiento. Cuando oramos, no solo pedimos que Dios nos dé paz, sino que también pedimos sabiduría para saber cuándo y cómo responder. La sabiduría divina nos permite discernir cuando una conversación no es simplemente una diferencia de opiniones, sino un intento del enemigo de hacernos caer en la ira y el conflicto. Con esta sabiduría, podemos enfrentar la manipulación del enemigo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, sin ceder al control de las circunstancias. El enemigo no solo manipula nuestras emociones, también puede influir en la forma en que vemos a las demás personas. Nos hace pensar que las personas con las que estamos discutiendo son el enemigo, cuando en realidad lo que estamos enfrentando es una manifestación de maldad que busca separarnos de la paz y la unidad. En Efesios 6, 11, 12, Pablo nos insta a vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios nos equipa para ver más allá de las apariencias, para reconocer que nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Al comprender estas verdades espirituales, somos llamados a vivir de manera diferente. Ya no luchamos con las mismas armas que el mundo usa, sino con la paz de Dios, con la oración, con la sabiduría divina. Cada vez que nos enfrentamos a la manipulación del enemigo, podemos escoger no entrar en la discusión, no ser controlados por nuestras emociones, sino mantenernos firmes en la verdad y la paz que Cristo nos ha dado. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, ni la paz que el mundo entiende. Es una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Es la paz que nos permite caminar con firmeza, sabiendo que el enemigo ya ha sido derrotado por la cruz de Cristo. Cuando decidimos dejar de discutir con los demonios en forma de personas humanas, encontramos una libertad profunda. La libertad de vivir en paz, de no ser arrastrados por la manipulación del enemigo y de enfocarnos en lo que realmente importa, cumplir con el propósito divino que Dios ha preparado para nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, una de las cosas más complicadas que podemos experimentar es la lucha interna por mantener nuestra paz. En medio de un conflicto, sea con una persona cercana o incluso con un extraño, la paz parece alejarse rápidamente. Las emociones se desbordan, las palabras duelen más de lo que imaginamos, y antes de darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un torbellino de pensamientos y sentimientos que nos desestabilizan. Sin embargo, la paz no es solo una cuestión de circunstancias externas. Es un estado que Dios nos da, que se mantiene firme incluso en medio de las tormentas más fuertes. Jesús, en Juan 14, 27, nos deja una promesa invaluable. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de los conflictos o las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Esta paz es, de hecho, una de las armas más poderosas que tenemos contra las manipulaciones del enemigo, y es un recurso que debemos aprender a proteger a toda costa. La razón por la que el enemigo busca constantemente desestabilizarnos es porque sabe que nuestra paz es fundamental para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Si perdemos la paz, perdemos la capacidad de ver las situaciones con claridad, de responder con sabiduría y de mantenernos firmes en nuestra fe. El objetivo del enemigo es sacarnos de ese estado de paz,
llevarnos a un lugar de ira, confusión y frustración, donde no podamos pensar con claridad ni actuar con propósito. Pero la paz que Dios nos ofrece es mucho más fuerte que cualquier ataque. La clave está en aprender a mantenerla, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. El primer paso para guardar esa paz es reconocer que la verdadera batalla no se libra en el ámbito físico. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 10, 4, 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí se nos muestra que, aunque los conflictos puedan parecer humanos, la batalla real es espiritual. Cada vez que entramos en una discusión que nos arrebata la paz, cada vez que permitimos que las emociones nos dominen, estamos participando en una guerra que va más allá de lo que podemos ver. El enemigo sabe que si puede desencadenar ira, resentimiento o ansiedad en nuestro corazón, habrá ganado una pequeña victoria. Por eso, su principal táctica es manipular nuestras emociones y pensamientos. Pero cuando sabemos cómo proteger nuestra paz, ya no somos vulnerables a sus ataques. Esto nos lleva a una verdad crucial. La paz no es un estado que depende de los demás o de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Jesús mostró una y otra vez que la paz viene de confiar plenamente en el Padre, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. En Juan 16:33, Jesús nos lo dijo claramente: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquí, Jesús nos deja claro que las aflicciones y los conflictos son inevitables, pero la paz que Él nos da es superior a cualquier adversidad. Es una paz que no se ve afectada por el caos del mundo, sino que está cimentada en su victoria. La paz que Dios nos da no es solo una ausencia de conflicto, sino una presencia activa de su poder en nuestras vidas. Es una paz que nos permite enfrentar cualquier situación con serenidad, sabiendo que, independientemente de lo que ocurra, Dios está en control. Esta paz es una armadura que nos protege de las tentaciones del enemigo, que constantemente busca sacarnos de la voluntad de Dios. Pero, para poder vivir en esa paz, necesitamos aprender a confiar en Dios en todo momento, especialmente cuando las discusiones y los conflictos amenazan con desestabilizarnos. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a las promesas de Dios y recordar que Él está con nosotros, que nos fortalece, y que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. El salmista lo expresa de manera hermosa en Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz de Dios es un regalo divino que solo Él puede darnos, y es un regalo que debemos valorar y proteger. Esta paz no se encuentra en resolver todas las disputas o en tener el control de las circunstancias. No se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a vivir con la certeza de que, sin importar lo que suceda, estamos en las manos seguras de nuestro Creador. Sin embargo, mantener esta paz no es algo automático. En nuestra vida diaria, constantemente enfrentamos situaciones que intentan robarnos la tranquilidad, discusiones, malentendidos, frustraciones. Pero cada vez que decidimos mantener nuestra paz en medio de la tormenta, estamos demostrando nuestra confianza en el poder de Dios. La paz no es algo que se obtiene al escapar de las dificultades, sino al enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. Es un estado de corazón que se mantiene firme, aun cuando las circunstancias intentan sacudirnos. Es en los momentos de conflicto cuando más necesitamos recordar la importancia de mantener la paz. Cuando alguien nos provoca o cuando nos encontramos en una situación de disputa, la tentación de responder con ira o frustración es grande.
El enemigo sabe que en esos momentos somos más vulnerables, y es ahí cuando busca manipular nuestras emociones. Sin embargo, lo que nos dará la victoria no es ganar la discusión, sino mantener la calma, controlarnos y no ceder a la provocación. La sabiduría de Proverbios 15:1 es clave. La respuesta suave aplaca el furor, mas la palabra áspera hace subir el ire. La forma en que respondemos a las provocaciones es un testimonio de nuestra paz interior. Si respondemos con ira, le damos al enemigo la oportunidad de entrar en nuestra mente y en nuestra vida. Pero si respondemos con suavidad, con calma, mostrando el fruto del Espíritu, podemos desactivar su ataque. Es importante entender que, aunque el conflicto puede ser inevitable, la manera en que manejamos esos momentos puede marcar la diferencia entre ceder a la manipulación del enemigo y mantener nuestra paz. Al no entrar en disputas innecesarias, al no dejar que las palabras nos saquen de nuestro estado de paz, mostramos al mundo que nuestra esperanza y seguridad no están en las circunstancias, sino en Cristo. Esta es una paz que no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos enseña a mantener esta paz incluso en situaciones difíciles. En Filipenses 4:6 o 7, nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo guarda nuestros corazones, sino que también nos da la capacidad de pensar con claridad, de discernir la voluntad de Dios en medio del caos. Cuando estamos en paz con Dios, podemos ver las situaciones con una perspectiva eterna, y eso nos permite tomar decisiones sabias y justas en lugar de reaccionar impulsivamente. En momentos de conflicto, la oración es nuestra herramienta más poderosa para proteger nuestra paz. A través de la oración, no solo pedimos la intervención de Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. La oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él es más grande que cualquier problema o conflicto que enfrentemos. Además, al orar, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, transformando nuestra actitud y dándonos la fuerza para mantenernos firmes en la paz que Dios nos ha prometido. Al enfrentar disputas, recordemos que la paz de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando mantenemos nuestra paz, mostramos al mundo el poder de Cristo en nuestras vidas. Nuestra paz no es algo que se mantiene dentro de nosotros, sino que se irradia hacia los demás, tocando sus corazones y mostrando el amor de Dios en medio de la adversidad. Es así como podemos ser verdaderos embajadores de Cristo, representando su paz y su amor en un mundo que está lleno de caos y conflicto. Es importante recordar que al mantener la paz, estamos resistiendo las estrategias del enemigo. Cada vez que decidimos no entrar en la discusión, cada vez que elegimos la paz en lugar de la ira, estamos tomando una posición firme en la guerra espiritual. La paz no es solo un estado emocional, es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, como dice Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Al permanecer en paz, estamos un paso más cerca de ver la victoria de Dios en nuestras vidas, de vencer al enemigo en cada aspecto de nuestra existencia. Al final, nuestra paz en Cristo es nuestra mayor arma contra las tácticas del enemigo. No se trata de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con la certeza de que, en Cristo, ya somos vencedores. La paz que Dios nos da no es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos guarda y nos fortalece en medio de cualquier tormenta. Mantener esa paz es nuestra responsabilidad, y al hacerlo, estamos protegiendo nuestra vida espiritual y cumpliendo con el propósito divino que Dios tiene para nosotros.
La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para resistir las fuerzas del mal. No es solo un acto de comunicación con Él, es un recurso espiritual que desmantela las influencias demoníacas que intentan desestabilizar nuestra vida, nuestra paz y nuestra relación con Dios. Es en los momentos de angustia, de batalla espiritual, donde la oración se convierte en nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Como Jesús mismo nos mostró, la oración no solo es una manera de pedir ayuda, sino una forma de afirmarnos en la verdad divina y resistir la manipulación del enemigo. Cuando el enemigo busca influir sobre nosotros, trata de hacernos sentir solos, desbordados, incapaces de enfrentar las pruebas. Nos pone ante las circunstancias con la intención de que nos sintamos impotentes. Pero la oración nos recuerda algo fundamental: no estamos solos. Dios está con nosotros y Él ha prometido darnos la fuerza para resistir cualquier ataque. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es un acto pasivo, es una lucha activa en el Espíritu. Cuando oramos, estamos reconociendo que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la gracia y el poder divinos. Cada vez que nos enfrentamos a un conflicto o una situación que intenta despojarnos de nuestra paz, la oración nos coloca en una posición de autoridad espiritual. Jesús, en su tiempo aquí en la tierra, nunca actuó por su propia cuenta. Siempre se retiraba a orar, a buscar la voluntad de su Padre. Cuando fue tentado en el desierto, cuando las multitudes lo presionaban, cuando se encontraba ante la cruz, la oración fue su respuesta constante. El poder de la oración no solo se ve en lo que pedimos, sino en el alineamiento de nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cada vez que oramos, nuestro espíritu se fortalece y el enemigo pierde su poder sobre nosotros. En los momentos de gran tensión, el enemigo puede presentarse de muchas formas. A veces lo hace a través de personas cercanas a nosotros, otras veces lo hace a través de pensamientos y emociones que nos arrastran hacia la ansiedad y el miedo. Pero la oración, cuando es genuina y hecha con fe, desmantela esos pensamientos y emociones. Nos ayuda a ver las cosas con claridad, a discernir lo que realmente está sucediendo, como dice 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada vez que oramos, estamos utilizando esas armas espirituales para derribar todo argumento que el enemigo levante contra nuestra mente, nuestra paz y nuestra identidad en Cristo. La oración también es un medio para obtener sabiduría y fortaleza. En Santiago 1:5, la Escritura nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando estamos enfrentando un conflicto o una situación difícil, la oración nos abre a la sabiduría de Dios, nos ayuda a ver más allá de la superficie de los problemas y a entender la perspectiva celestial sobre lo que estamos viviendo. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos dé la claridad para ver las tácticas del enemigo, para resistir las mentiras que nos quiere hacer creer y para tomar decisiones conforme a su voluntad. Cada vez que oramos, nos alineamos con el propósito divino de Dios para nuestra vida. En oración, podemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre cómo responder a las circunstancias que enfrentamos. La oración no solo nos da la fuerza para resistir, sino que también nos da la claridad necesaria para actuar según la sabiduría divina. Así como Jesús se retiraba a orar para recibir dirección, nosotros debemos hacer lo mismo. En medio de las tensiones, debemos aprender a retirarnos, alejarnos del ruido del mundo
para buscar la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. A través de la oración, también podemos recibir protección espiritual. El enemigo no puede tocar a aquellos que están bajo la protección de Dios. La oración nos coloca bajo el refugio divino, nos cubre con el manto de su poder y nos protege de los ataques del mal. En Salmo 91, 1-2, el salmista declara: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Al orar, nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, y el enemigo no tiene poder sobre nosotros. A menudo, las discusiones que tenemos con las personas son solo el resultado de una guerra más grande que se libra en lo espiritual. Cuando oramos, alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios y nos fortalecemos en el Espíritu. La oración nos permite ver las personas a través de los ojos de Dios, con compasión y sabiduría, en lugar de dejarnos llevar por el conflicto y la ira. Nos ayuda a entender que, aunque a veces las personas pueden ser usadas por el enemigo, nuestra verdadera lucha no es contra ellos, sino contra las fuerzas espirituales que están detrás de los conflictos. En lugar de entrar en confrontaciones, la oración nos permite ver que nuestra respuesta no debe ser humana, sino espiritual. Cuando oramos con un corazón sincero, estamos llevando nuestros pensamientos y emociones cautivos a la obediencia de Cristo. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma nuestro interior. Nos fortalece, nos da paz y nos recuerda que, aunque las batallas espirituales son reales, ya hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús, como nos recuerda Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad para ganar discusiones, sino en el poder de Cristo que habita en nosotros. El enemigo tiene muchas tácticas para arrastrarnos al conflicto, para sacarnos de la paz y de la verdad, pero la oración es la clave para resistir. Cuando oramos, estamos tomando autoridad sobre la situación. No se trata de simplemente pedirle a Dios que cambie a los demás o las circunstancias, sino de pedirle que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes, para vivir de acuerdo con su voluntad y para no dejarnos arrastrar por las artimañas del enemigo. La oración nos permite ver las cosas desde una perspectiva espiritual, y es entonces cuando podemos tomar decisiones sabias y justas que reflejan el corazón de Dios. Dios nos ha dado una autoridad espiritual para resistir los ataques del mal, y esa autoridad se ejerce a través de la oración. No estamos peleando en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, como Jesús lo enseñó en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no depende de nuestra capacidad para ganar discusiones o defendernos, sino de la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Cuando oramos, recordamos que la autoridad de Cristo está sobre nosotros, que tenemos poder sobre las fuerzas del mal y que podemos resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Cada vez que oramos, estamos recordando nuestra posición en Cristo. Somos hijos e hijas del Rey, y nada ni nadie puede separarnos de su amor y protección. La oración nos alinea con la voluntad de Dios, nos da la autoridad espiritual para resistir los ataques del enemigo y nos fortalece para permanecer firmes en nuestra fe. La oración nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos luchando solos. El poder de Dios está con nosotros, y Él es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. La oración no solo cambia las circunstancias, también cambia nuestros corazones. Nos ayuda a mantener la paz, a mantenernos firmes y a no ceder a las manipulaciones del enemigo. Nos da claridad,
nos fortalece y nos recuerda que, en Cristo, ya somos más que vencedores. A través de la oración, podemos resistir las influencias demoníacas que se presentan en forma de personas y mantenernos enfocados en el propósito divino para nuestras vidas. La victoria está en Cristo, y cuando oramos con fe, estamos participando activamente en esa victoria, sabiendo que en Él hemos vencido. En el camino de la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es saber cuándo y cómo responder a las provocaciones. El enemigo sabe perfectamente cómo aprovechar cada oportunidad para arrastrarnos a una confrontación, a una discusión, a un conflicto. Sin embargo, el mayor desafío no es solo resistir esas tentaciones, sino reconocer que muchas veces el mejor curso de acción no es entrar en la batalla, sino retirarse sabiamente. La clave para vencer las influencias demoníacas que se manifiestan en forma de personas no es siempre responder con palabras, sino con un silencio prudente y lleno de sabiduría. Esto es algo que Jesús nos enseñó en muchas ocasiones, y sobre todo, cuando enfrentó las acusaciones durante su juicio. En Mateo 27, 12, 14, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, vemos un ejemplo claro de cómo él manejó la provocación. Las acusaciones eran falsas, los gritos de la multitud eran implacables, pero Jesús no respondió. Cuando Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos testigos dan falso testimonio contra ti? La respuesta de Jesús fue un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La Biblia nos dice que él no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Jesús sabía que no tenía que defenderse ante Pilato ni ante la multitud. Su silencio fue un acto de resistencia espiritual, una declaración de que, aunque estaba siendo acusado, él no permitiría que esa provocación lo desviara del propósito de Dios. Este ejemplo de Jesús nos muestra que, en ciertas situaciones, no entrar en la discusión es la forma más efectiva de resistencia. El enemigo quiere arrastrarnos al terreno de la confrontación, donde nuestras emociones se desborden y donde nuestras palabras, en lugar de sanar, hieren. En vez de dejarnos llevar por la rabia o el deseo de tener la última palabra, el llamado de Cristo es claro. Si alguno te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Esta enseñanza no es simplemente sobre la pasividad, sino sobre no dejar que el mal nos influencie. Al no responder a la provocación, estamos eligiendo la paz de Dios por encima de las disputas humanas. La verdadera batalla no siempre está en las palabras que decimos, sino en la forma en que respondemos. Al mantenernos en silencio cuando las voces del mundo claman, estamos mostrando una fortaleza que no depende de nuestra capacidad para ganar un argumento, sino de nuestra confianza en la soberanía de Dios. El enemigo puede estar usando a las personas a nuestro alrededor como herramientas para desgastarnos emocionalmente, pero cuando elegimos no entrar en esa dinámica, estamos demostrando que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra posición en Cristo. Esto no significa que debemos callar ante todas las situaciones, pero sí debemos tener la sabiduría para discernir cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Sabemos que Jesús no siempre permaneció callado ante las injusticias, pero en los momentos de provocación personal, Él mostró el poder del silencio. En 1 Pedro 2:23 se nos recuerda que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está el modelo a seguir. No defendernos por nuestra cuenta, sino confiar en que Dios es el justo juez, quien tiene el control de cada situación. Esta es la paz que Jesús prometió, una paz que no depende de ganar un debate, sino de confiar en la justicia divina. El enemigo quiere que nos enredemos en las discusiones, que nos dejemos consumir por la necesidad de ganar, de demostrar que tenemos razón. Pero cuando nos sumergimos en esos conflictos, estamos cediendo al plan del enemigo.
En lugar de centrarnos en lo que realmente importa, nos vemos arrastrados a un ciclo de reacciones emocionales y racionalizaciones. Y lo peor de todo es que, cuanto más luchamos en ese terreno, más difícil es salir de la trampa que el enemigo ha tendido. El enemigo sabe que una vez que entramos en esa espiral de discusión, estamos perdiendo nuestra paz, nuestra perspectiva y, lo más importante, nuestra obediencia a Dios. En Proverbios 15:1 se nos enseña: la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí, el libro de los Proverbios nos da una clave fundamental para entender cómo funciona el enemigo en las discusiones. Cuando respondemos con ira, cuando nos dejamos arrastrar por el conflicto, alimentamos la furia del momento. Pero una respuesta suave, llena de calma y control, puede disipar la ira y restablecer la paz. La tentación del enemigo es que respondamos con dureza, con palabras hirientes, pero al hacerlo, estamos colaborando con su plan de división y destrucción. En cambio, una respuesta suave refleja el carácter de Cristo, quien, a pesar de las injusticias que sufrió, eligió el silencio, la paciencia y la confianza en su Padre. Es esencial comprender que cuando no entramos en el juego del enemigo, estamos actuando desde una posición de autoridad espiritual. En vez de seguir el camino de la confrontación y la división, estamos eligiendo el camino de la paz, el camino que Jesús caminó, que no es pasividad, sino una forma activa de resistencia contra las fuerzas del mal. Como dice Pablo en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al no entrar en la pelea, al no responder a las provocaciones, estamos venciendo el mal con el bien. Nuestra respuesta pacífica no es una rendición, sino una victoria espiritual, porque estamos confiando en que Dios tiene el control de la situación y que Él es el único que puede traer justicia. Es en los momentos de ataque, cuando el enemigo busca que respondamos desde el enojo o el miedo, que debemos recordar la verdad de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Al enfrentar estas provocaciones, debemos recordar que detrás de las personas que parecen estar atacándonos, el enemigo está buscando que caigamos en sus trampas. La tentación es grande, pero el poder de la oración, el discernimiento y la paciencia nos equipan para resistir el mal y mantenernos firmes en la paz de Dios. La sabiduría para callar no es solo una cuestión de evitar el conflicto, sino de mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando decidimos no entrar en la lucha, estamos demostrando que confiamos en la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta confianza es lo que nos da el valor de callar cuando es necesario y de hablar cuando es adecuado. La Escritura nos enseña que a todo hay tiempo, Eclesiastés 3:1, y esto también se aplica a nuestras palabras. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad espiritual que requiere práctica, oración y discernimiento. El silencio sabio no es un acto de cobardía, sino de valentía. Requiere más fuerza interna que simplemente responder con agresividad. En los momentos en que las discusiones parecen ser inminentes, es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que nos da la capacidad de mantener el control, de no ceder a la provocación. A través del Espíritu, podemos ser testigos de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. No se trata de ser pasivos, sino de ser activos en nuestra fe, resistiendo la tentación de entrar en discusiones inútiles y manteniéndonos firmes en la paz de Dios. La clave para vencer las influencias demoníacas disfrazadas de personas no está en ganar la discusión, sino en no dejar que el enemigo controle nuestras emociones. Cada vez que elegimos no responder con ira, estamos dando un paso hacia la victoria espiritual. El enemigo puede estar tratando de arrastrarnos a una pelea, pero al no entrar en esa pelea, estamos demostrando que la paz de Dios tiene el control de nuestra vida. Y cuando permitimos que esa paz gobierne nuestros corazones, estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y nada puede separarnos de su amor y su poder.
En 2 Timoteo 2:24-26, Pablo nos recuerda que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen, por si acaso Dios les da que se arrepientan para conocimiento de la verdad. Aquí, Pablo nos enseña a no entrar en disputas innecesarias, sino a mantenernos en una actitud de mansedumbre y paciencia. Sabemos que el objetivo no es ganar un argumento, sino ganar almas, guiarlas a la verdad y vivir como testigos del amor y la paz de Cristo. La victoria no está en las discusiones que ganamos, sino en la paz que mantenemos, en la sabiduría que mostramos y en la confianza que depositamos en Dios. Si decidimos dejar de discutir con los demonios en forma de personas humanas, nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que Él sea el que pelee por nosotros. Así, no solo preservamos nuestra paz, sino que también le damos a Dios la oportunidad de obrar en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe y trayendo justicia en su tiempo perfecto. La victoria es nuestra, y esa victoria ha sido asegurada por medio de Cristo. En cada uno de los momentos en los que sentimos que la lucha nos supera, es importante recordar que la victoria espiritual no depende de nuestra capacidad para vencer al enemigo, sino de la victoria que ya ha sido ganada por Jesús en la cruz. Jesús no solo derrotó a las fuerzas del mal, sino que nos dio acceso a su poder y autoridad, permitiéndonos caminar en esa victoria todos los días. Esta es la base de nuestra fe, el fundamento sobre el cual nos levantamos cada vez que nos enfrentamos a la batalla espiritual. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La victoria sobre el enemigo ya está asegurada, y nuestra fe es el canal a través del cual esa victoria se manifiesta en nuestras vidas. El enemigo, aunque derrotado, sigue luchando contra nosotros con los medios que tiene a su disposición: la manipulación, el engaño y la distracción. Su propósito es hacernos olvidar que ya hemos vencido. Su estrategia es hacernos creer que las batallas que enfrentamos son más grandes de lo que realmente son, que nuestras fuerzas son insuficientes, que nuestros enemigos son invencibles. Pero la verdad es que la victoria no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. En Colosenses 2:15, Pablo nos recuerda: despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Cristo despojó al enemigo de todo poder y autoridad. No hay lugar para el temor, no hay lugar para la duda. La victoria ya ha sido consumada, y lo que queda para nosotros es vivir en esa realidad. Cuando entendemos esta verdad, nuestra vida cambia. Ya no vivimos bajo la sombra de las amenazas del enemigo, sino bajo la luz de la victoria que Cristo ganó para nosotros. Cada vez que el enemigo intenta hacernos creer que estamos perdidos, que no podemos ganar, debemos recordar que estamos posicionados en Cristo y que en Él somos más que vencedores. En Romanos 8:37, Pablo nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, sino que somos más que vencedores, porque nuestra victoria no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el poder que Cristo ya derramó sobre nosotros. El enemigo puede seguir atacando, puede seguir intentando derribar nuestras vidas, pero cada ataque es una oportunidad para recordar la victoria ya ganada. Esto no significa que no haya dificultades. La vida cristiana está llena de pruebas, de desafíos, de momentos en los que sentimos que no podemos más. Pero la verdadera victoria no se mide por las circunstancias externas, sino por la paz interna que Cristo nos da, que nos permite seguir adelante a pesar de todo. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Aunque las aflicciones sean reales, la victoria de Cristo sobre el mundo es más real aún.
Al confiar en esa victoria, podemos caminar con la cabeza en alto, sabiendo que, pase lo que pase, ya somos vencedores. Cada vez que el enemigo se presenta en nuestras vidas disfrazado de conflictos, de personas que nos atacan, de circunstancias que nos desestabilizan, debemos recordar que estamos enfrentando algo mucho mayor que una simple disputa. Estamos enfrentando un ataque espiritual, una tentativa del enemigo de hacernos dudar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y al entender esto, nuestra respuesta no debe ser el miedo ni la ansiedad, sino la fe. La fe es la victoria que vence al mundo. La fe es lo que nos permite resistir al enemigo con firmeza. La fe nos recuerda que, aunque las fuerzas del mal puedan estar operando a través de circunstancias, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. El acto de resistencia no consiste en luchar en nuestras propias fuerzas, sino en resistir el ataque del enemigo manteniéndonos firmes en la fe, reconociendo que la victoria ya ha sido ganada. En 1 Pedro 5, 8, 9, Pedro nos instruye a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La resistencia es una actitud firme en la fe. No se trata de luchar con nuestras fuerzas, sino de permanecer firmes, sabiendo que el poder de Cristo ya ha despojado al enemigo de toda autoridad. La fe nos permite resistir sin ceder, sin caer en la tentación de responder con ira o desesperación. La fe nos sostiene, nos mantiene firmes en el entendimiento de que, aunque las luchas sean reales, la victoria ya ha sido asegurada. El mayor error que podemos cometer cuando nos enfrentamos al enemigo es pensar que estamos luchando solos, que la batalla depende únicamente de nosotros. Cuando nos dejamos arrastrar por el conflicto, por la ira, por la desesperación, olvidamos que Cristo ya ha vencido. Nuestro papel en esta batalla es resistir con fe, resistir con la certeza de que al final la victoria es nuestra. Jesús nos dio la autoridad sobre las fuerzas del mal. En Lucas 10, 19 nos dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto no es una promesa de que no enfrentaremos dificultades, sino una promesa de que, aunque enfrentemos dificultades, no seremos derrotados. El enemigo puede rugir como un león, pero Cristo ya ha despojado de poder a ese león y nos ha dado a nosotros la autoridad para resistirle. Nuestra posición en Cristo nos otorga una autoridad que el enemigo no puede desafiar. Ya no somos esclavos del temor del pecado, ni del poder del mal. Como dice 2 Corintios 2:14, pero gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La victoria está asegurada, y el triunfo es nuestro, no porque tengamos poder en nosotros mismos, sino porque Cristo nos ha dado su poder, su autoridad. Esta es una victoria que trasciende las circunstancias, una victoria que ya está sellada en la eternidad, y que nosotros solo tenemos que vivirla en el presente, resistiendo al enemigo con fe, confianza y paz. El enemigo quiere que creamos que no somos suficientes, que no podemos superar la batalla, pero la victoria no depende de nuestra suficiencia, sino de la suficiencia de Cristo. En 2 Corintios 3:5, Pablo nos recuerda: no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Cada vez que nos enfrentamos a los ataques del enemigo, debemos recordar que nuestra competencia, nuestra capacidad para resistir, proviene de Dios. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos fortalece en medio de la batalla. La victoria no es algo que tenemos que ganar, ya ha sido ganada en la cruz. Nuestra tarea es vivir en esa victoria, resistiendo al enemigo con la fe de que Cristo ya ha vencido. Lo que debemos hacer es resistir, permanecer firmes en la fe,
confiando en que la victoria de Cristo se aplica a nuestra vida. Al resistir, no estamos luchando por algo incierto, sino viviendo la certeza de una victoria que ya ha sido ganada. Nos mantenemos firmes no porque tengamos fuerzas propias, sino porque confiamos en el poder de Dios que ya ha vencido al enemigo. Y al hacer esto, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la victoria de Cristo. Cada día que resistimos, cada vez que no caemos en la tentación de entrar en conflictos innecesarios, estamos mostrando al mundo que Cristo ha vencido. El enemigo no puede tocarnos porque estamos bajo la autoridad de Cristo, y esa autoridad es más grande que cualquier cosa que Él pueda intentar. Finalmente, es importante que recordemos que la victoria no es solo sobre los ataques directos del enemigo, sino sobre todo lo que busca robar nuestra paz y nuestra relación con Dios. La victoria ya ha sido ganada sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el poder del enemigo. En Cristo no hay derrota. Y aunque enfrentemos batallas, aunque las luchas sean intensas, sabemos que ya estamos de pie sobre una victoria ganada. Nuestra tarea es resistir, mantener la fe y vivir con la confianza de que en Cristo ya somos más que vencedores. Al final de cuentas, la verdadera victoria no se encuentra en ganar cada discusión o en demostrar que tenemos la razón. La victoria radica en aprender a reconocer la verdadera naturaleza de la lucha espiritual, en entender que cuando el enemigo se disfraza de personas, lo que realmente está buscando es apartarnos de la paz y de la voluntad de Dios. En lugar de caer en su trampa, debemos ser conscientes de que nuestra fuerza no reside en las palabras que decimos, sino en la actitud con la que elegimos responder. Callar no es rendirse, sino una declaración de fe. Es reconocer que, aunque el enemigo intente usar a otros para desestabilizarnos, nosotros permanecemos firmes en la autoridad que Cristo nos ha dado. No se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentar cada una de ellas con la certeza de que el verdadero poder ya ha sido ganado en la cruz. Al detenernos a tiempo, al elegir el silencio sabio, no solo preservamos nuestra paz, sino que reafirmamos que no necesitamos luchar en nuestras propias fuerzas. Dios ya ha peleado la batalla y nos ha dado la victoria. Cuando nos aferramos a su paz, demostramos al mundo que en Cristo siempre somos más que vencedores.